Había elegido ese vestido con meses de anticipación, color crema, con un pequeño bordado en el cuello que yo misma había hecho a mano durante las noches de invierno. Lo había planchado esa mañana con cuidado, como si planchar bien una tela pudiera también alisar todo lo que por dentro se había ido arrugando con los años. Eran las 7 menos cuarto del sábado 14 de octubre. El salón colonial del Hotel Mirador estaba lleno. 190 personas. Flores blancas en cada mesa, globos dorados en las sillas, una pequeña orquesta afinando en el rincón izquierdo. Ese sonido incompleto, ese ensayo sin forma, me pareció lo más honesto de toda la noche. Entonces Sandra se puso de pie frente a mí, a 2 metros de la entrada, con los brazos extendidos como quien cierra una verja, y me dijo con esa voz suya que nunca necesitaba levantar el tono: «Señora Alicia, aquí no hay lugar para usted. Por favor, retírese». No lo dijo en susurro, no lo dijo mirando al suelo, me lo dijo a los ojos. 2 señoras con vestidos de fiesta giraron la cabeza al mismo tiempo. Un hombre mayor levantó la vista del libro de invitados y la bajó inmediatamente, como si hubiera visto algo que prefería no haber visto. 190 personas. Y yo, con mis 63 años cargados en la espalda, como si fueran 63 piedras, parada en la entrada del salón al que había venido a celebrar a mi nieta Sofía, la niña que a los 4 años se dormía sobre mi regazo mientras yo le cantaba corridos, la misma que me llamaba todos los domingos sin excepción hasta que apareció Sandra en la vida de Ernesto, y los domingos empezaron a tener otras prioridades. Busqué a mi hijo entre la gente. No estaba, o estaba y había elegido no estarlo. Esa distinción, esa diferencia terrible entre no estar y elegir no estar, fue lo que más me dolió, más que las palabras de Sandra, más que las miradas de los 190. Soy Alicia Cabrera Núñez. Tengo 63 años. Trabajé durante 41 de ellos en una ferretería que construí desde cero. Lo que Sandra no sabía esa noche era que yo llevaba 19 días guardando algo que iba a cambiarlo todo. Pero antes de contarte lo que pasó, necesito que te quedes conmigo. Porque esta historia no empieza en el Hotel Mirador. Empieza muchos años antes, en un patio de tierra con un naranjo al fondo y una mujer que me enseñó que las personas que de verdad tienen poder nunca necesitan gritarlo. Nací en Zaguayo, Michoacán, en una casa donde siempre había más trabajo que descanso y más amor que dinero. Mi madre Consuelo había heredado de su padre una ferretería al borde de la quiebra y la había convertido, a fuerza de carácter, en el negocio más sólido del barrio. Me enseñó a contar antes de enseñarme a leer. Me decía que el objetivo no era el dinero, sino nunca depender de nadie para sobrevivir. Que una mujer que sabe de dónde viene su dinero no puede ser doblegada fácilmente. A los 22 años conocí a Marcos en una feria de enero. Tenía una manera de escuchar que hacía sentir que lo que uno decía importaba. Nos casamos. Ernesto nació cuando yo tenía 26. Cuando Marcos murió de un derrame cerebral un martes de abril, yo tenía 44 años. Ernesto tenía 17. Y la ferretería tenía 3 empleados que dependían de que yo no me derrumbara. No me derrumbé hacia afuera. Por dentro lo hice en el baño de la ferretería, en 5 minutos robados entre clientes, con los ojos cerrados y el pecho doliéndome en serio. Pero hacia Ernesto, hacia los proveedores, hacia el negocio, fui una roca. Porque cuando eres madre sola y tu hijo de 17 años te mira para saber si el mundo va a seguir funcionando, no te puedes dar el lujo de romperte en público. Ernesto estudió administración de empresas. Yo pagué cada semestre con la ferretería, que en los años buenos alcanzaba, y en los años malos requería silencio y sacrificio. El día que se graduó, yo estaba en primera fila con flores amarillas que había comprado a las 6 de la mañana para que estuvieran frescas.
Ese día fue el más feliz de mi vida. Hasta que conoció a Sandra. Hay personas que entran a tu vida y uno siente algo que no sabe nombrar de inmediato. No es hostilidad, es precaución. Como cuando el cielo se pone de un color ligeramente equivocado antes de una tormenta y algo en la piel lo registra antes que la mente. Sandra era diseñadora gráfica, organizada, inteligente, con una manera de hablar que siempre sonaba razonable, aunque lo que dijera no lo fuera del todo. Desde la primera vez que la vi, noté que ordenaba el espacio a su alrededor sin pedir permiso, como quien asume que su manera de poner las cosas es la única correcta. No dije nada. En la boda me sentaron con los tíos lejanos de Sandra, en una mesa al fondo desde donde apenas se veía el altar. Ernesto me explicó que era por la distribución. Asentí y guardé ese asentimiento en el mismo lugar donde guardaba todas las cosas que elegía no decir. Sofía creció, y yo aprendí a medir mis visitas, a no llegar sin avisar, a no quedarme más tiempo del permitido, a ser la abuela de los márgenes, la abuela de agenda, la abuela que existe cuando a los demás les conviene. Pero Sofía me quería. Eso Sandra no pudo administrarlo. Cuando yo llegaba, Sofía corría hacia mí y me pedía que le contara historias de cuando su papá era chico, de la abuela Consuelo con el mandil azul, de cuando el mundo era más pequeño. Y yo le contaba despacio, guardando cada minuto, sabiendo que el reloj de alguien corría en algún lugar del departamento. Hace 4 años, algo cambió. Ernesto me llamó un viernes con esa voz de quien ha ensayado lo que va a decir. Me dijo que Sandra y él querían hablar de algo importante, que la ferretería estaba en su mejor momento, que si yo los incluía como socios tendría respaldo y compañía. Socios. Mi ferretería. La que construyó mi madre. La que yo mantuve durante 41 años. La que pagó su universidad, su boda, el departamento donde vivían. Querían una parte de lo que siempre fue solo mío. Dije que lo pensaría. Colgué. Me quedé de pie en el almacén, rodeada del olor a metal y a madera, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Claridad. Una claridad fría y precisa. No era enojo, era entendimiento. Guardé esa claridad en algún lugar del pecho, y esperé. Lo que no le conté a Ernesto, lo que no le conté a nadie, era que 3 semanas antes, mi contador, el señor Bernal, me había mostrado documentos que yo no había pedido ver, documentos que explicaban por qué Sandra y Ernesto querían entrar como socios precisamente ahora. La ferretería acababa de recibir una propuesta de expansión de una cadena distribuidora regional que triplicaría su valor en 5 años. Sandra, que trabajaba con un estudio de diseño con clientes en el sector comercial, tenía acceso a información del mercado que yo nunca había buscado, porque nunca la había necesitado. Lo había calculado con precisión. Guardé esa información durante semanas. No la confronté, no la reclamé. La guardé como mi madre guardaba el dinero de las semanas buenas, sin que nadie supiera cuánto había en la caja, porque en los negocios, quien muestra la mano antes de tiempo pierde. Fui a ver a la licenciada Fuentes, abogada especialista en Derecho Empresarial. Nos reunimos una tarde de jueves con un café que se fue enfriando sobre el escritorio mientras yo le explicaba la situación con la misma precisión con que le hubiera explicado un pedido de inventario. Ella me escuchó, tomó notas y al final me dijo: «Señora Alicia, la ferretería es 100% suya. Ninguna sociedad puede formarse sin su firma. Usted tiene todo el control». Esas palabras me las guardé también. Salí de su oficina al atardecer. Caminé hasta un parque cercano y me senté en una banca de hierro bajo un árbol enorme. Estuve ahí 20 minutos sin pensar en nada, mirando pasar a la gente con sus propias urgencias y sus propias cargas silenciosas. Luego abrí mi libreta de tapas verdes y escribí 4 palabras. Lo mío es mío. Las leí una vez, las dejé secar y empecé a escribir la lista. La lista tenía 4 puntos. No era una lista de venganza. Era una lista de actos concretos, legales, silenciosos, que yo podía hacer sin pedirle permiso a nadie porque todo lo que estaba ahí siempre había sido mío. El primero, no firmar nada. Ningún documento, ninguna transferencia, ningún papel que Sandra pusiera frente a mí. La licenciada me explicó que mientras no firmara, la ferretería era completamente mía, sin discusión. El segundo,
reunir todos los documentos originales, escrituras, comprobantes, registros de 41 años guardados en una caja del closet dentro de bolsas selladas, como me había enseñado Marcos, porque el papel y la humedad son enemigos. El tercero, hablar con alguien de confianza, la licenciada Fuentes, quien ya conocía la situación desde el principio. Hablamos 2 horas una tarde de martes. Al final me tomó las manos sobre la mesa y me preguntó por qué había esperado tanto. No supe responderle en ese momento. Ahora sí lo sé. Esperé porque quería a mi hijo, porque confundí el amor con la obligación de callarme, porque tenía miedo de que si ponía un límite lo perdía. Y resulta que el miedo estaba al revés. El cuarto punto lo dejé en blanco. Todavía no era el momento de escribirlo, pero ya estaba formado en mi cabeza con total nitidez. Durante las semanas siguientes, actué con una calma que yo misma me sorprendía al reconocer. No era el silencio resignado de antes. Era la calma de quien ya tomó la decisión y solo está ejecutando los pasos. Preparé el mensaje para la licenciada la noche antes de la quinceañera de Sofía. Lo guardé. Pensé, si Ernesto me llama, si hace cualquier cosa que demuestre que todavía valgo algo en esa familia, no lo mando. Esperé 19 días. Ya sabes lo que pasó. Salí del Hotel Mirador sin correr. Caminé por el pasillo de mármol con la cabeza levantada. Salí a la calle. La noche de octubre olía a jacaranda y asfalto mojado. Me alejé 3 cuadras y me senté en la banca de una parada de autobús. No lloré. Me sorprendió no llorar. Solo tenía las manos muy frías y ese peso específico en el centro del pecho que no es tristeza exactamente, sino algo más antiguo, más cansado, más parecido a un duelo postergado demasiado tiempo. Saqué el teléfono. Abrí los mensajes. Busqué el hilo con Sofía y le escribí. Mi amor, estoy aquí cerca. Cuando puedas salir un momento, avísame. Te quiero mucho. Guardé el teléfono. Esperé. A los 12 minutos escuché pasos en la banqueta. Pasos de alguien que corre con zapatos de fiesta. Sofía llegó con el vestido de quinceañera azul marino todavía puesto, el peinado con mechones sueltos en las sienes de tanto correr, y los ojos brillando de una manera que no era solo el maquillaje. Se sentó a mi lado sin decir nada. Me tomó la mano. Nos quedamos así en silencio, con el ruido de la calle alrededor y la música del hotel llegando apenas como un murmullo lejano. Luego me dijo, abuela, yo te vi llegar. Estaba en la ventana cuando llegaste. Le dije que no se preocupara, que lo importante era que tuviera su noche bonita. Me dijo, no sin ti. Esas 3 palabras me quitaron de encima algo que no sabía que estaba cargando desde hacía muchos años. No sé cuánto duró ese momento. Solo sé que algo muy viejo y muy pesado se terminó de romper, y algo más liviano, más limpio, empezó. Le dije, voy a entrar contigo a tu fiesta. Me ofreció la mano. Entramos juntas al Hotel Mirador. La vi antes de que ella me viera a mí. Sandra estaba cerca de la entrada del salón, hablando con una señora de traje rojo. Vi el momento exacto en que giró la cabeza. Vi cómo sus ojos encontraron primero los míos y luego encontraron a Sofía a mi lado, con el peinado deshecho y la mano dentro de la mía. Vi cómo eso cambiaba algo en su expresión. Ese cambio pequeño pero real que pasa por la cara de quien creía que algo estaba resuelto. Sofía me apretó la mano y me dijo en voz baja, yo te guardo el lugar de honor, abuela, el que siempre debió ser tuyo. Y se fue adentro sin mirar hacia Sandra, con esa seguridad de los jóvenes que todavía creen que hacer lo correcto es razón suficiente para hacerlo. Me quedé sola frente a Sandra. Fui yo quien caminó hacia ella. Me paré a 1 metro. La miré a los ojos. Ella abrió la boca y la volvió a cerrar. Hablé en el mismo tono de siempre, ese tono tranquilo que ella probablemente confundió durante años con debilidad. Le dije, Sandra, vine a ver a mi nieta en el día más importante de su vida. No me voy a ir, pero te aviso, el lunes tengo una cita con la licenciada Fuentes a las 10 de la mañana. Te conviene estar. Vi cómo procesaba ese nombre. Vi cómo su expresión cambiaba de una manera específica, ese cambio que produce el reconocimiento cuando uno escucha lo que esperaba que nunca llegara a decirse. No dije nada más. Entré al salón. Sofía me había guardado el lugar en la mesa principal. Me senté. Busqué a Ernesto con los ojos. Lo encontré en una mesa lateral mirando el escenario. Lo vi antes de que me viera a mí. Y en ese intervalo,
Vi en su cara algo que no esperaba. Cansancio. Un cansancio profundo, de quien lleva mucho tiempo sosteniendo algo que pesa más de lo que aparenta. Esa noche decidí que eso ya no era mi pregunta que responder. Esa noche era de Sofía. Cuando llamaron a Sofía al escenario y ella recibió su ramo y buscó mi cara entre el público, yo ya estaba de pie aplaudiendo antes de que nadie más se levantara. Me levantó el ramo hacia mí, solo para mí. Ahí me permití llorar. Despacio, sin drama, con el ruido del salón alrededor, como si yo estuviera dentro de algo que por fin tenía el tamaño correcto. El lunes llegué a la oficina de la licenciada Fuentes a las 9:58. Sandra llegó a las 10:04. Sola, sin Ernesto. Eso me dijo todo antes de que abriera la boca. Que hubiera venido sola significaba que había algo que prefería resolver sin testigos de su propio lado. Se sentó frente a mí. Traía su carpeta de siempre bajo el brazo, pero había algo diferente en ella esa mañana. Algo más cuidadoso que paradójicamente la hacía parecer más vulnerable que en cualquier otra ocasión anterior. La licenciada Fuentes explicó la situación con precisión quirúrgica. La ferretería era una empresa unipersonal registrada a nombre de Alicia Cabrera Núñez. Ninguna participación societaria había sido otorgada, ningún poder notarial firmado. Lo que existía era una solicitud verbal que la propietaria no estaba obligada a responder. Luego añadió: con la propuesta de expansión regional en curso, el valor de la ferretería en 3 años triplicaría el actual. Eso era de conocimiento público dentro del sector. Cualquier persona con acceso a información comercial podría haberlo sabido con anticipación. El silencio que siguió fue breve, pero completo. Sandra abrió la carpeta. Habló de malentendidos, de intenciones familiares, de que nunca habían querido perjudicar a nadie. Las palabras le salían fluidas, con esa facilidad de quien ha practicado una versión de la historia en que siempre queda bien parada. La licenciada le interrumpió con educación y firmeza. Le explicó que eso era irrelevante porque la señora Cabrera no había firmado nada, que el único hecho jurídicamente relevante era la titularidad de la empresa, y esa titularidad era clara. Sandra me miró. Fue la primera vez en todos esos años que la vi sin la capa de seguridad que siempre cargaba. Solo ella mirándome, con algo en los ojos que no supe bien si era vergüenza o rabia, o las dos cosas apiladas una encima de la otra. Me dijo: ¿qué quieres de nosotros, Alicia? Le dije: no quiero nada de ti, Sandra. Solo quería que me dejaras ser la madre de mi hijo y la abuela de mi nieta, sin tener que pedir permiso para existir. Recogió su carpeta. Caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo un segundo y dijo casi sin mover los labios: no pensé que llegaras hasta aquí. No le respondí. Cuando se cerró la puerta, la licenciada me preguntó si queríamos continuar con los trámites. Le dije que sí. Ernesto llegó a la ferretería ese miércoles al atardecer. Lo vi entrar desde el almacén. Tenía el aspecto de quien ha dormido poco y pensado mucho. Se paró en medio del local, rodeado de estantes y herramientas, y ese olor a metal y madera que había sido el olor de toda su infancia. Me dijo: mamá, solo eso. Terminé de anotar lo que estaba anotando. Cerré la libreta, me quité los guantes. Lo miré. Era mi hijo. 43 años. El mismo gesto de bajar la vista cuando estaba incómodo que tenía desde niño. La misma manera de pararse con los brazos separados del cuerpo que me recordaba a Marcos, cuando no sabía qué hacer con las manos. Me dijo: lo que hizo Sandra el sábado no estuvo bien. Lo sé. Le pregunté: ¿tú sabías que iba a hacerlo? 4 segundos de silencio. 5. Dijo: no exactamente así. Guardé esa respuesta completa, con el silencio que venía antes y el que vino después. Luego me dijo algo que no esperaba escuchar. Sandra me amenazó. Me dijo que si no conseguía que entraras a la sociedad, se encargaría de alejarme de Sofía, de inventar cosas sobre mi pasado y sobre ti para ponerla en nuestra contra. Tenía miedo de perder lo único bueno que me quedaba. El almacén se quedó muy callado. Vi todo con una claridad repentina. La carpeta con los documentos. El precio calculado para que yo aceptara sin cuestionar. Los años haciéndome sentir que pedir lo mío era un atrevimiento. Y ahora esto. Mi hijo reducido a obedecer por miedo a perder a su propia hija.
Una trampa construida con tanta paciencia que ni él ni yo la habíamos visto completa hasta ese momento. Le dije: Ernesto, yo te crié para que pudieras tomar decisiones de adulto, no para que le entregaras las tuyas a alguien que te amenaza con lo que más quieres. Bajó los ojos. En ese silencio cabía todo. Los años de domingos con horario, los brindis donde mi nombre no se mencionó, las llamadas que nunca llegaron cuando debían llegar. No lo regañé más. Le puse la mano en el brazo con esa presión que no es abrazo, pero que dice lo mismo. Le dije: te quiero, hijo, pero ahora mismo necesito que me des tiempo. Asintió. Se levantó, salió. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo y luego el sonido de la puerta cerrándose. Ese sonido que yo había escuchado miles de veces en 41 años y que cada vez significaba algo diferente. El cuarto punto de la lista, el que había dejado en blanco aquella primera noche en el parque, era este. La ferretería no se le daría a Ernesto. Tampoco se vendería. Se protegería legalmente con una estructura que garantizaba que ninguna decisión sobre el negocio pudiera tomarse sin mi voluntad explícita mientras yo viviera, y que al momento de traspasarla, la decisión sería completamente mía. Lo firmé en la oficina de la licenciada Fuentes una mañana de noviembre. Usé la pluma de madera oscura que mi madre guardaba en el cajón del escritorio para los documentos importantes. No la había usado desde su muerte porque algunos objetos pesan tanto que uno los deja quietos para no tener que cargarlos todo el tiempo. Ese día la saqué del cajón. Firmé. Era la decisión más silenciosa y más definitiva que había tomado en mi vida. No necesitaba ser ruidosa para ser poderosa. Lo que se construye solo, solo se defiende. Las semanas que siguieron fueron distintas. No vacías, distintas. Llegaba a la ferretería a las 8, como siempre. Ponía el café, revisaba los pedidos, atendía clientes, firmaba facturas. Todo igual, pero con algo diferente en el peso de las horas. Una ligereza que yo no sabía que me faltaba hasta que la tuve. Sofía me llamó el jueves siguiente para decirme que sus padres estaban separados, que vivían en cuartos distintos del mismo departamento, que las cosas eran raras, pero que ella estaba bien. Me preguntó si podía visitarme el fin de semana. Le dije: claro que quiero, siempre quiero. Llegó el sábado con su mochila y sus cuadernos de dibujo. Pasamos la tarde en la ferretería, ella dibujando en la mesa del fondo mientras yo atendía el negocio. Antes de irse me mostró el último dibujo, la ferretería desde afuera, con la fachada y el letrero, y adentro una figura pequeña con el mandil puesto. Me preguntó: ¿se parece, abuela? Le dije: se parece mucho. Dobló el dibujo con cuidado y me lo dejó sobre el escritorio. Dijo: es para que lo tengas. Ernesto volvió 3 meses después, un sábado por la mañana, sin avisar. Trajo pan de la panadería que quedaba a 2 cuadras, la misma donde su abuela Consuelo compraba los bolillos cuando él era chico. Entró, colgó el abrigo, se sentó al otro lado del mostrador. No dijo nada durante un momento. Yo tampoco. Luego sacó un sobre del bolsillo interior del abrigo. Dentro había una carta con su letra torcida de siempre, la letra de sus tareas de preparatoria que yo había revisado sentada bajo la lámpara del comedor. Decía: mamá, sé que el tiempo perdido no se devuelve. Sé que lo que hice por miedo te costó más de lo que debí costarte nunca. No te pido que lo olvides. Te pido que me dejes empezar de otra manera. Doblé la carta. La guardé en el bolsillo del mandil. Lo miré. Mi hijo. 43 años. Los ojos húmedos pero sin llorar, con ese esfuerzo específico de los hombres que aprendieron de chicos que ciertas cosas se aguantan aunque cueste. Le dije: no necesito que seas perfecto, Ernesto. Necesito que seas honesto. Conmigo, con Sofía y contigo mismo. Asintió despacio. Saqué 2 bolillos de la bolsa. Puse uno frente a cada uno. Fui por el café. Volví. Me senté al otro lado del mostrador. Desayunamos en la ferretería, los 2 solos, con el olor a metal y madera y café recién hecho, y la luz de la mañana entrando por la puerta de cristal mientras la calle afuera empezaba su sábado sin saber nada de lo que pasaba adentro. Fue el desayuno más silencioso y más completo que recuerdo haber tenido. Hoy la ferretería huele igual que siempre. El acuerdo de expansión regional se firmó el mes pasado.
Sandra no volvió al departamento. Ernesto viene los martes a comer, y a veces hablamos de cosas pequeñas, de un cliente difícil, de la planta que puso en la ventana, y no sabe si está creciendo bien. En esas conversaciones pequeñas hay algo que en las grandes no siempre cabe: la normalidad. Y yo estoy aprendiendo que la normalidad, después de años sin ella, sabe exactamente a paz. Sofía sigue dibujando. Quiere estudiar diseño. La cadena con el dije de flor no se la quita. Esta mañana llegué a la ferretería a las 8. Puse el café. Abrí la libreta de tapas verdes. El sol entraba por la puerta de cristal con esa luz de marzo que todavía tiene algo de invierno en los bordes, pero que promete otra cosa. Me quedé un momento parada en el centro del local con la taza de café en la mano, mirando los estantes, las herramientas colgadas en la pared, ese orden que siempre ha sido el mío y que siempre ha hablado el idioma del trabajo y del cuidado. Pensé en mi madre con los lentes sobre la nariz. Pensé en Marcos y su sonrisa de la feria de enero. Pensé en Sofía corriendo hacia mí con el vestido de quinceañera y los zapatos de tacón. Pensé que llegué tarde a entender muchas cosas, pero no llegué tarde a mi propia vida. Eso fue suficiente, más que suficiente.